gusto estar de vuelta con ustedes aquí en ABC Familia para hablar hoy de la alimentación en la infancia. Hoy compartiremos buenos consejos que estoy segura harán más fácil tu vida en familia. Nos acompaña hoy en ABC Familia dos grandes amigas, Larian y Sacha, para desarrollar hoy el tema de la alimentación en la infancia. Larian es psicólogo clínico, especialista en lactancia materna, y Sacha es bióloga, especialista en nutrición infantil. Hoy queremos hablar de ese tema que preocupa mucho a las mamás, el saber comer, el buen comer de nuestros hijos. Bienvenidas a ABC Familia, estoy muy contenta de tenerlas aquí. Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un gratísimo placer estar de nuevo aquí contigo. Qué bueno. Bueno, bienvenida Sacha al grupo de mamás que hablamos a otras mamás. Ahora, nutricionista especialista en niños, ¿qué significa comer bien para un niño? ¿Qué es el buen comer en la infancia? Ok, Mariela, muchísimas gracias por la invitación también. En principio, antes de entrar en tema, tengo que mencionar cuál es la gran problemática con la nutrición infantil. Estamos en la posición número 6 entre los países con mayor obesidad en el mundo. Y estas cifras son alarmantes en cuanto a la nutrición infantil se refiere. Para que la nutrición infantil se convierta en un problema de salud pública, debemos superar un 10% de prevalencia en el problema de la obesidad. Y estamos en un 9% actualmente. O sea, es decir, que tenemos muchos niños obesos actualmente en Venezuela. Sí, estamos cerca de que se convierta en una problemática de salud pública. Pero mira, esos son cifras impactantes. Lo es. Impactantes. Y el problema es, Mariela, que estamos sobrealimentando a nuestros hijos. Esa es la gran problemática. No sabemos cómo alimentarlos, no sabemos la cantidad, necesitamos esa información para poder detener esta gran problemática que repercute en la adultez. Claro, claro, no, estoy impactada del número. Entonces, bien, ¿cuáles son unas buenas prácticas de comida, Sacha? Porque tenemos aquí a dos mamás para hablar uno de lo que es el buen comer y a Larian para que nos ayude a esas prácticas de buen comer a ponerlas en práctica para desarrollar esos buenos hábitos. Entonces, empecemos por cómo debo construir ese plato sano que diariamente mi hijo debe comer. ¿De dónde arranca esto, además del amamantamiento, de la lactancia? Explícanos un poco todo esto. Sí, bueno, la obesidad se define como un exceso, una acumulación de grasa. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, si estamos aportando más energía de la que el niño requiere y no estamos haciendo uso o gastando esa energía, correcto, entonces obviamente el niño va a acumular esa grasa y se le puede diagnosticar la obesidad. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Esto inicia desde que el niño nace. La primera alimentación, la más importante en cuanto a la infancia, es la lactancia materna. Correcto. La actual recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que un niño debe ser amamantado exclusivamente durante los 6 primeros meses de vida. Eso quiere decir exclusivamente sin agregados de agua, de jugos, de absolutamente nada, solo la leche materna, a libre demanda. El niño es el que decide qué es lo que tiene que comer y en la cantidad que tiene que comer. ¿Por qué digo qué es lo que tiene que comer? Porque a medida que van pasando las horas o la amamantada, la leche puede variar en composición. Y amamantar en esos primeros meses de vida garantiza esa salud, esa nutricional del niño. Sí, es que hoy en día se está hablando de lo que es la programación nutricional. ¿Qué sucede? La programación es que se da un efecto para producir, se produce un efecto a través de un estímulo que puede permanecer en el tiempo. Entonces, ese estímulo, ese efecto se mantiene hasta que el niño se convierta en adulto. O sea, es permanente, no podemos modificarlo. Entonces, estamos programando inicialmente a nuestros niños a que acumulen grasa, por ejemplo. Entonces, eso puede repercutir posteriormente en la salud del adulto. En la obesidad de adulto, que bueno, sabemos que cardiovascularmente todas las consecuencias es nuestra primera causa de muerte, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, bien, arrancamos en la lactancia materna con ese bebé, dando esos primeros buenos pasos de la alimentación. Ahora, cuando empezamos a introducir alimentos, que ahí es la parte interesante, ¿cómo arrancamos? ¿Cuál es una buena recomendación para las mamás que nos están escuchando hoy? Bien, lo primordial es saber que el niño tiene una pequeña capacidad gástrica. Yo traje aquí unos buenos ejemplos. El niño que es amamantado
o que está iniciándose en la alimentación complementaria necesita pequeñas cantidades de alimentos. Ok, ¿cuál sería una pequeña cantidad? Dame un ejemplo, a ver, de todas esas cositas. Un ejemplo clave. Un niño de 6 meses, por ejemplo, ¿verdad? Que ya como a esa edad empieza a introducirse los alimentos. Sí, aproximadamente es esto, es media taza por comida y se estima entre 2 y 3 comidas. Ese poquitico es lo que necesita el niñito. También lo pudiésemos referenciar con una cucharada, con 3 cucharadas de comida, entre 2 y 3 cucharadas de comida. Con eso, Sasha, ese niño está sano y crece sano. Sí, claro, si está siendo amamantado también a libre demanda o si está tomando su fórmula artificial. Que es una porción razonable, pequeña, fíjate, ¿no? O sea, que tenemos como culturalmente también, Larian, esa creencia de que comer mucho nos ayuda a tener nuestros hijos sanos. Pues, ¿por qué tendremos de dónde arrancará toda esa falsa creencia? Bueno, fíjate, yo creo que es importante, es un poco de esta creencia familiar, sobre todo esto viene quizás de los años 70, 80, donde un poco todo el tema de los medios, de la publicidad, siempre nos hablaba de que los bebés sanos eran bebés gordos, bebés cachetones, y era lo que uno veía, lo que se veía. Bueno, yo no lo veía, pero lo que se veía. Pero ahora qué grave que esa falsa creencia nos está colocando en estas cifras alarmantes que a mí, de verdad, Sacha, no las conocía. Pero yo creo que esto hay que de verdad tomárselo bien en serio. Y yo creo que hay una cosa que es muy importante con esto de iniciar la alimentación a partir de los 6 meses, porque ciertamente esta es la porción, pero cuando está iniciando la alimentación a los 6 meses, probablemente ni siquiera vamos a llegar a las 3 cucharadas. Esas primeras, cuando estamos empezando, a lo mejor va a ser 1 cucharada. Y eso es importante, porque eso es comenzar con buen pie todo el proceso de la alimentación. Ok, poco a poco, progresivamente, sin forzar, sin excesos. Ahora bien, pasados los 6 meses, ¿qué continúa? ¿Cómo continúa este trabajo de enseñar a comer a nuestros hijos? Ok, de un modo general debemos dar a nuestros hijos una alimentación variada y balanceada. Muy bien. Actualmente tenemos al trompo de los alimentos. ¿Qué es el trompo de los alimentos, Sasha? Yo me quedé en la pirámide de los alimentos. ¿Eso existe todavía? Bueno, en muchos países sí, pero en nuestro país, antes del trompo de los alimentos, era el trébol de los alimentos. No nos mostraba visualmente las cantidades ni correctamente cuál era la variedad de alimentos que teníamos que consumir. El trompo sí lo hace, de un modo u otro. Es más visual, además que es un juguete típico y entonces... ¿Y qué dice el trompo? O sea, ¿cómo debo las porciones de alimento? ¿Qué es a qué se refiere? Ok, de modo general, pues tenemos 5 grupos de alimentos. El primero de ellos es el de los cereales, tubérculos y plátano. Esto debe ser entre 2 y 3 porciones por cada comida. Una porción la pudiésemos medir por el tamaño del puño de cada persona, pero yo prefiero las tazas medidoras. O sea, son mucho más visuales y no caemos en el riesgo de que quizás tu mano sea más grande que la mía. Correcto. Entonces estamos... una buena sugerencia entonces guiarnos por estas referencias de medida. Ese platico que tú traes ahí, ese platico que me parece encantador allí. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ese es el platico de una comida de qué niño? ¿De qué edad? Bueno, esto puede ser desde un niño de 1 año hasta un niño de 5 años. Pero lo importante es saber que no consumen lo mismo. O sea, tú puedes utilizarlo para cualquier edad. Entonces, vamos a seguir hablando del platico, porque esa medida me encanta. Y sobre todo con esas cifras de obesidad que nos están preocupando. Volvemos dentro de poquito con más de ABC Familia.